Días que vienen. Me presento, mi nombre es Tomás González, soy fraile franciscano desde hace 24 años y ahora vivo en el sur de México, a 60 kilómetros de la frontera con Centroamérica. Un periodista ha bautizado a Tenosique, Tabasco, como la puerta del infierno. Y yo lo he comprobado, que este sur de México y el trayecto de las personas migrantes, de todo ser humano forzado a salir de su país, de Centroamérica, Sudamérica, Cuba, África, y que pasan y se atreven a pasar la frontera sur, entran al infierno que significa este país. En mi vida religiosa yo no he experimentado nunca tanto sufrimiento en un ser humano. Un migrante de cualquier nacionalidad que recibimos aquí en la Casa del Migrante de Tenosique nos comparte su cruel historia de vida. Migrantes como Jesucristo desde el vientre de su madre. Migrantes desde niños hasta su muerte natural. Y las causas estructurales que los obligan a salir de sus países tiene que ver con el sistema económico. El principal motor de esta migración obligada es la economía que rige en todo el mundo y que no está por demás decir que es una economía que no pone como centro al ser humano, sino al dinero. Y esta economía, este sistema económico, pues tiene que estar amparado por un sistema político. Un sistema político guiado por hombres y mujeres perversos, perversas, que diseñan políticas para que el sistema político al que sirven siga permitiendo la brecha que ya el más alto magisterio de la Iglesia y nuestra Iglesia latinoamericana han señalado y denunciado un sinfín de veces. Ricos cada vez más ricos y menos, y pobres cada vez más pobres y más, que los obliga a salir de su país. Estamos hablando entonces del sistema económico como la primera causa estructural que obliga a miles de seres humanos a dejar su patria, su país, su lugar de origen, que los pone literalmente a la intemperie. Salen a caminar. De la mano del sistema económico está el sistema político, el sistema social, incluso el sistema religioso. Soy testigo, y algunos de los que nos están viendo y escuchando ahora también, porque han estado en esta casa, somos testigos de que estos hombres y mujeres que vienen caminando a la intemperie están totalmente desposeídos, desprotegidos, discriminados. En una persona migrante se concentra toda la victimización de un sistema económico, político, ideológico, religioso. Es escandaloso lo que estoy diciendo. Se comprende por qué un sistema económico no
eh, no tienen cabida las personas migrantes, pero que en un sistema religioso no tengan cabida las personas migrantes es doblemente, triplemente escandaloso. Las llamadas del Papa no son suficientes en Europa, por ejemplo, para acoger a los miles de migrantes africanos de Oriente Medio, de Asia, que van hacia el norte de los continentes. En este continente tampoco. El sistema económico ha producido un monstruo apocalíptico de varias cabezas. La violencia generalizada. Literalmente las personas migrantes de Centroamérica, sobre todo, que recibimos aquí en la Casa del Migrante, dicen que vienen huyendo de su país porque les están cobrando un impuesto de guerra. Países que no están oficialmente en guerra, pero que en el imaginario de ellos les están cobrando un impuesto de guerra. Si no salen hoy en la noche, aquellas que tienen que pagar este impuesto a la mara, a las pandillas, esa misma noche los pueden masacrar. Adolescentes que fueron enviados por sus propios padres, en el caso de que tengan a ambos padres, casi siempre es la madre, que ellas mismas les han dicho, vete, no te puedo mantener, busca un futuro. Adolescentes que han sido partes de las pandillas y que mantuvieron a su madre, a sus hermanos más pequeños, con el dinero de la extorsión. Adolescentes, mujeres víctimas de trata que hemos tenido aquí en esta casa. Víctimas de multiviolaciones de la Mara, por ejemplo. Niñas de 13, 14 años que a esa edad han experimentado toda la desgracia que a un ser humano le puede pasar. Campesinos, campesinas que ya no pueden hacer producir su tierra porque los sistemas extractivos, amparados por el sistema económico imperante, como una cabeza más de este monstruo apocalíptico, va dejando estéril la tierra, va privatizando, va comiéndose a las poblaciones. Pueblos originarios enteros de la costa de Honduras, Nicaragua, Guatemala, afrodescendientes, que vienen porque ya no encuentran vida en sus países de origen. Estamos también frente a otra cruel realidad, la escandalosa desigualdad que hay en la región. Nuevamente, en las listas oficiales de revistas y de medios de comunicación y de otros medios, en la región, Estados Unidos, México, Centroamérica, están los hombres más ricos del mundo. Para que existan los hombres más ricos y mujeres más ricas del mundo en esta región, es necesario tener a miles, a cientos de miles de personas hambrientas caminando de Centroamérica a México y pidiendo migajas en los Estados Unidos. Esto es lo que produce este monstruo apocalíptico. Acabamos de leer con mucho espanto, porque no nos dejamos de espantar todos los días, que esta estadística en la que ya casi la mitad de las mujeres a nivel mundial, en el número de los migrantes, son la mitad. Por lo menos en esta región el 48% de las personas migrantes son mujeres y vienen acompañadas de sus hijos e hijas.
La migración, lejos de ser hoy una bendición, es una maldición, una cruz maldita que tienen que cargar miles de personas en este viacrucis interminable. Y se enfrentan con el silencio de Dios. Se enfrentan con el silencio y la indiferencia de sociedades que no los quieren en su camino. Una desigualdad escandalosa, una pobreza extrema. El fenómeno del narcotráfico ha deshumanizado a los narcotraficantes. En mi país, México, uno de los países con más narcotraficantes del mundo, donde existen los cárteles del narcotráfico más crueles y más sanguinarios. El gobierno de México, en el periodo de 2013 a 2012, le declaró la guerra a los cárteles del narcotráfico. Una guerra sin diseño, sin estrategia, una guerra que hasta ahora lleva más de 150,000 personas muertas. Más de 50,000 personas desaparecidas. Estas empresas transnacionales del narcotráfico han encontrado en la extorsión y en el secuestro a migrantes las mismas ganancias que encuentran con el trasiego de drogas. Alguna periodista muy reconocida, con mucha autoridad, ha dicho que los cárteles de la droga en México, sus mayores ganancias son la droga, por supuesto, el trasiego de la droga, pero el tráfico de seres humanos. En estos días en México amanecimos nuevamente con la noticia del secuestro de por lo menos 40 personas migrantes en Tamaulipas, allá donde fue la masacre de 72 personas que da nombre a nuestra casa. Este país que el 1 de julio votó por una alternancia y que el 1 de diciembre la gente amaneció con mucha esperanza y que con mucho júbilo anunciaban una cuarta transformación en México, viene a ser lo mismo. Yo no encuentro un régimen ni de izquierda, ni de derecha, ni del centro que tenga como prioridad, como centro de su política, al ser humano. Y prueba de ello son los miles de migrantes que en este año 2019 estamos recibiendo. Como nunca en la historia de nuestra casa, tenemos 9 años, hemos recibido personas migrantes. Algunos de ustedes han estado en esta casa. Y si vinieran hoy, constatarían lo que les estoy diciendo. Más de 500 personas ahora casi todos los días. Y nos enfrentamos con líderes políticos, sociales, incluso religiosos, envalentonados con esta nueva ola de xenofobia y discriminación en contra de las personas migrantes que viene, por supuesto, desde los Estados Unidos. El presidente de los Estados Unidos insiste
insiste en pleno siglo XXI en aislar a su país a través de un muro. Y no son pocos seguidores los que tiene. Son cientos de miles de personas estadounidenses que están de acuerdo en crear un muro, en no dejar entrar a ninguna persona más. El cáncer de la xenofobia y la discriminación. En México no nos hace falta un presidente que vocifere en contra de las personas migrantes. México, como lo dije al principio de esta reflexión, es un infierno, un verdadero infierno, de verdad. No hay palabras que se comparen con lo que le pasa a los migrantes en este país. Solamente el infierno. Centroamérica, bueno, pobreza, desigualdad, pandillas y políticos que siguen chupando como sanguijuelas en este círculo vicioso, ¿verdad? Que yo siempre hago referencia, que nadie quiere romper. Un círculo vicioso que implica la migración. Migrantes centroamericanos, cubanos, sudamericanos, africanos, que van al norte de los continentes, que envían dinero y cuyo dinero viene a convertirse en el principal pilar de la economía de los países de origen. Migrantes que solo importan en lo económico cuando hay remesas. Migrantes que solo importan en lo político en tiempos electorales. Migrantes que son usados como banderas de movimientos ideológicos. Estamos en estos tiempos, nosotros lo vemos desde la esperanza, ¿verdad? Estamos en un tiempo de Dios, en un kairos. Esta casa, la 72, no puede cerrar sus puertas. No debería de cerrar sus puertas. Tenemos el privilegio de contar con un equipo de seres humanos que entiende que su misión, independientemente de su credo, de su cultura, de su ideología, es atender al ser humano desposeído. Bueno, yo no sé si narro esta situación de manera fiel. Yo digo lo que traigo en el corazón, mucho dolor. Cargo con 9 años de miles de historias, hasta el día de hoy son más de 90,000, casi 100,000 personas las que han pasado por esta casa. No conozco ninguna historia hasta ahorita que haya migrado por placer, porque quiere conocer México, porque quiere ir a pasear a los Estados Unidos. Todas son historias de verdadero sufrimiento. Y el imperativo, pues, es desde nuestra fe, desde nuestro ideal franciscano, continuar en medio de esta guerra. Esto es una guerra. Muchas gracias por escucharnos. Ayúdenos a ser fieles a lo que hemos prometido. Entiendo y sé que hay muchas personas pendientes de este proyecto, de este lugar. Agradezco mucho
a Jaime, ¿verdad? Que desde que nos conoció, pues está muy pendiente y estamos creando proyectos. Está este proyecto que muchos de ustedes también conocen, el proyecto de una red de atención integral a personas migrantes en todo el corredor americano. Yo lo he dicho muchas veces, es una verdadera ofensa que la orden, nuestra familia, teniendo tantas mediaciones en infraestructura, en personas, en ideales, no haga por lo menos algo a favor de las personas migrantes en este corredor americano. Con esta idea nació, porque ya está trabajando, la red de atención integral a personas migrantes, que alguien rebautizó como el cordón franciscano, con esta idea de tender un puente, un cordón para ayudar a los miles de hombres, mujeres, niños que salen de sus países de origen. Yo no sé si sea el momento de platicar de esto, Jaime, pero bueno, si hay alguna duda, comentario, aquí estamos para responder. Gracias, Tomás, por esta primera parte de intervención desde tu experiencia. Siempre es fuerte lo que tú nos narras, las veces en que nos hemos encontrado, en que has sido parte de nuestros cursos de Justicia y Paz, y tampoco queremos decorar la situación. Yo creo que tu rostro lo expresa todo y nos transmiten también lo que pasa por ahí, por Tenosique, por Centroamérica, todo el desplazamiento que hay. Yo te agradezco toda esta visión que nos das, porque nos ayudas a entrar más allá de un libro, más allá de una noticia, nos ayudas a entrar en la realidad. Yo quisiera que si pudieras compartir un poco sobre la red franciscana para migrantes, antes de pasar a las preguntas. Yo creo que en unos 3 minutos, si pudieras compartirnos un poco de lo que estamos trabajando. Sí, con gusto. Desde hace unos 6 años empezamos a organizar aquí en la 72 el Via Crucis Migrante. Quiero mencionar que todo lo que se organiza en la casa es gracias a la fuerza y al impulso de las personas migrantes que son portadoras de mucha fuerza y mucha esperanza. Recuerdo que empezamos a subirnos al tren, a la bestia, y a recorrer junto con ellos su duro camino. Organizamos los primeros Via Crucis migrantes en Semana Santa, subiéndonos al tren o caminando en las carreteras. El Via Crucis más grande que nos ha tocado vivir y organizar fue el del 2014, cuando no nos permitieron subir al tren y las personas migrantes, que para entonces eran más de 500 personas, aquí en la 72, decidieron caminar y ellos nos dijeron: acompáñenos. Nosotros, por supuesto, les acompañamos hasta la Ciudad de México y se hizo como una bola de nieve. Decirles que llegamos más de 1,500 personas a la Ciudad de México y en este trayecto, en este Via Crucis migrante, las personas migrantes se organizaron junto con nosotros, sentaron a varios gobernadores de los estados federados de México, sentaron en la Ciudad de México al jefe de gobierno entonces de la Ciudad de México, el presidente Enrique Peña Nieto nombró una comisión para atender este Via Crucis y se logró que les dieran un permiso de 30 días, una visa humanitaria para cruzar el país e ir a los Estados Unidos. Esto nosotros lo vimos como un halo de resurrección, ¿verdad? Todo está en un contexto de fe. Desde entonces nos hemos organizado en caravanas, repito, en caminatas, pero hubo una caravana que fue reprimida y donde todos fuimos golpeados por el Instituto Nacional de Migración, el Ejército Mexicano, la Policía Federal, y bueno, decidimos suspender o armar otra estrategia.
Entonces nos fuimos a Centroamérica desde hace 3 años a buscar organizaciones de iglesia de la sociedad civil y encontramos, por supuesto, y la idea fue hacer un puente humanitario desde Centroamérica hasta los Estados Unidos. Tuvimos la oportunidad de conocer a Fray Julián del Centro para Migrantes de la Iglesia de San Francisco, Nueva York, quien inmediatamente nos contactó y tuvimos la oportunidad de contactarnos con varias organizaciones de Centroamérica que trabajan en la movilidad humana y bueno, con Jaime, con René de El Salvador, con Armando ahora, con el equipo de la 72, hemos propuesto esta red de atención a personas migrantes, que no es otra cosa sino por donde van pasando las personas migrantes y que se van encontrando con un fraile, con una fraternidad, con unas monjas, con un convento, con frailes de la orden, con hermanos de la orden franciscana seglar, pues vayamos auxiliándonos en su camino. Seguramente hay un fraile en alguna provincia, abogado, doctor, enfermero, trabajador social, alguna monja, educadora, alguna congregación que tenga algún hospital, alguna escuela, y se trata de integrar, como dice el Papa, a las personas migrantes. Primero, acoger, promover, integrar a las personas migrantes en este corredor. Este es prácticamente, en una muy breve síntesis, el proyecto de la red integral de atención a migrantes de la Orden Franciscana. Ok, gracias por esta breve presentación. Yo quisiera abrir el espacio ahora a preguntas. Hay bastantes hermanos. Aprovecho de saludarlos rápidamente. Hay hermanos de Centroamérica que están juntos viendo esta conferencia en El Salvador. Hay otro grupo en Panamá que están saludando ahí. Hay hermanos de España, está Fausto, hay hermanos de Estados Unidos, Ignacio, Larry, de Argentina, Alejandro. Hay 2 hermanos de defensores generales que viven aquí en La Curia, Valmir e Ignacio, que son los defensores por América Latina. Antón de Argentina, están los novicios de Chile y Argentina. Está Vicky de Honduras, está Antonio López de España, Jacek de Polonia, pero vive en Roma, hermano conventual. Hermanos, si alguien quiere hacer una consulta, levanten su mano y yo les doy micrófono. Ok, Ignacio. Quería felicitar el grupo de la organización de este proyecto. En nuestro grupo aquí del este de Estados Unidos hemos tratado en nuestra última reunión de Justicia y Paz y nos vimos que es una cosa muy integral, muy bien elaborado y con muchas posibilidades para el futuro para que nosotros podamos apoyarnos. Acá el problema es diferente. Acá el problema es tanto estas personas indocumentados a quienes el país depende por su trabajo, pero discrimina por sus derechos. Y entonces estamos trabajando en nuestra parroquia San Francisco de Asís en Triangle. Tenemos unos 700 familias migrantes, la mayoría hay algunos africanos, pero la mayoría son de Centroamérica, Salvador, Guatemala, Nicaragua, México y algunos otros países. Pero de los 700 familias que conozco yo, apenas conozco 10 familias que no están aquí con graves problemas de inmigración. Entonces, la problemática de inmigración es a los 2 lados de la frontera y las soluciones van a ser los 2 lados de las fronteras en todo el mundo. Entonces, felicidades al grupo que está organizando esto y vamos a intentar apoyar en todo lo que podemos de mi parte y de parte de nuestro equipo de Justicia y Paz y Integridad de la Creación de Provincia Santiago Nombre y de los nuevos grupos, porque estamos en proceso now de crear
una nueva provincia nacional en Estados Unidos y todos estamos estudiando este proyecto para ver en qué podemos apoyar todos los frailes de Estados Unidos de América. Gracias. Gracias, Ignacio. Estamos en constante comunicación también con Julián de tu provincia, de Jorinay, y le agradecemos también la buena disponibilidad y acogida que han tenido muchos hermanos en Estados Unidos para sumarse a este proyecto. Así que esperamos continuar adelante con más fuerza. Necesitamos, como dices tú, unir más y más personas, no solo frailes, también la familia franciscana. ¿Alguna otra consulta, comentario? Su manito o no tienen cámara, me indican en el chat. Aprovecho de saludar a Annie de Londres, que nos saludó por el chat. Ignacio de nuevo. También saludamos a los frailes de Panamá que están saludando. Yo no conozco casi nadie que está en este grupo. Si no hay preguntas, si cada uno puede decir un poco de su vínculo con Justicia y Paz y con la cuestión de migrantes para que podamos conocernos un poquito. Quizás ustedes ya se conocen. Ok, sí, es una buena idea la de Ignacio. Tal vez le doy primero el micrófono a Larry. Larry, te escuchamos. Creo que no nos escucha. Ok, vamos a dejar al dependiente. Valmir, ¿nos puedes saludar o presentarte un poco? Bien, yo soy Valmir de Brasil. Actualmente soy definitor general de la Orden y acompaño en América Latina las conferencias de Brasil y Bolivariana. Entonces encontré ya muchos frailes que trabajan ahí con los migrantes que están muy involucrados con las situaciones graves que suceden en América del Sur y América Central. Saludo a todos ustedes. Esperamos que el trabajo va adelante porque es muy, muy importante la cercanía de los frailes, de la familia franciscana, de todos con buena voluntad a los hermanos migrantes. Gracias. Gracias, Valmir. Fausto, te doy el micrófono. Buenas noches desde aquí de España. Soy Fausto de Justicia y Paz, Confres, y espero poder tener la posibilidad de en julio y agosto ir ahí a las 72 a compartir un poco y hacer solidaridad con el trabajo que estáis haciendo. Sí que quisiera preguntar a Tomás, creo que en el proyecto del corredor seguro por el México, ¿en qué momento estáis ya de coordinación con la familia franciscana, interfranciscana, o solamente seguís todavía con el trabajo de acogida en la 72? Fausto, bienvenido. La única casa del migrante que hay ahora en la conferencia es esta. Y bueno, los hermanos de Centroamérica con Armando González están implementando ya muy cerca del Mezquital en Guatemala una casa para personas migrantes. Los hermanos de Puebla en Cholula también están acogiendo a personas migrantes y bueno, esto se va replicando. Creo yo que la diversidad es una gracia y también en las formas y maneras de evangelizar
Entiendo que hay no sé si sea mandato por parte de la Conferencia Santa María de Guadalupe para que cada provincia tenga una casa de acogida. Bueno, creo que es una muy buena iniciativa. Y los que han retomado esta propuesta son los hermanos precisamente de Justicia, Paz e Integridad de la Creación. Ahora estamos en comunicación por esto de la red de atención a migrantes. E incluso hemos atendido ya a 2 o 3 casos, sobre todo de personas de Nicaragua, con la crisis que se vive en este país. Hemos recibido, canalizados por los frailes de la provincia de Centroamérica, a 2 familias y a un chico que querían ir a los Estados Unidos a protegerse. Y bueno, en contacto con los frailes de la conferencia, estamos implementando esta red de atención. Pienso yo que el camino o la red se va a hacer caminando, ¿verdad? Desde el principio fuimos muy claros en que no había una infraestructura, no había un presupuesto. La conferencia cuenta con, no sé ahora si somos 1000 o más de 1000 frailes, toda una red de conventos en las rutas migratorias en México, y lo que queremos es que cada fraile, cada provincia vaya aportando de acuerdo a sus posibilidades, ¿verdad? Bueno, la provincia a la que yo pertenezco, el sureste, aporta este proyecto que ya tiene ahora 8 años y bueno, que ha crecido mucho, y por supuesto compartimos la experiencia que hemos adquirido, esto de la atención integral, ¿verdad? Que suena muy bueno, pero realmente ¿qué es una atención integral? Bueno, está primero la acogida, la asistencia humanitaria, la salud física, mental, después toda la cuestión legal. Hay muchas personas que quieren quedarse en México porque el paso a los Estados Unidos ahora casi es imposible. Hay muchas personas que siguen con este sueño americano, entonces en el aspecto legal hay mucha diferencia entre el asilo en México y el asilo en los Estados Unidos. Está también la atención psicosocial. Toda persona migrante, por el simple hecho de haber salido forzosamente de su país, trae ya un estigma, un tatuaje, ¿verdad? Que hay que atender, que hay que curar. Y bueno, cada provincia se compromete de acuerdo a sus posibilidades. Gracias, Tomás. Hay una pregunta por el chat de este espacio. Vicky, que es la coordinadora de JPIC de la familia franciscana, ¿la conoces, Tomás? Sí. Pregunta, ¿cómo podemos apoyar el Via Crucis Migrante de este año? Bien, bueno, hay una propuesta que ya se ha presentado a los frailes de Centroamérica, por lo menos los responsables de Justicia, Paz e Integridad de la Creación, y la idea es salir el día 1 de abril de Honduras, Guatemala, El Salvador, rumbo al sur de México, e ir haciendo contacto con organizaciones de la iglesia, de la sociedad civil, para ir tejiendo, ¿verdad? Tejiendo este puente o este cordón, ir tejiendo la ayuda humanitaria, sobre todo, llegar al sur de México, a la frontera con México el día 13-14 de abril, y de ahí empezar un Via Crucis religioso, una caminata hasta la 72, hasta el pueblo de Tenosique. ¿Cómo se pueden sumar? Hay un referente por país. En estos días vamos a dar más información, pero de lo que yo recuerdo es René en El Salvador, o el encargado de Justicia y Paz en este país, Armando en Guatemala. Anselmo se llama. Anselmo. Sí. Jaime estará
en Honduras, seguramente con alguien de la provincia y con Trino. Con Trino. Y de nuestro equipo, de aquí, de la 72, vamos a ir, no podemos ir los 13 días, 14 días que va a durar esto, pero hemos hecho ya un compromiso de ir 2 o 3 días a acompañar el camino de Centroamérica hacia acá. Una vez estando en la frontera con México, empezará una caminata, no sabemos de cuántas personas, pero la idea es hacer visible nuevamente y exigir al Estado mexicano que se sume a la defensa de los derechos humanos, que acoja a los migrantes de cualquier parte del mundo que entran no solamente por esta frontera, sino por toda la frontera sur. Ok, tenemos otra pregunta por el chat de Alejandro, de Argentina. Pregunta, ¿cómo Franciscan International aporta? ¿Qué aporte hace a este proyecto? Bueno, esta pregunta quizá Jaime la pueda contestar, que está más en relación con estas alturas de Franciscan International, ¿verdad? Estamos en las alturas. Hasta el momento no nos hemos vinculado directamente con Franciscan International en este proyecto concreto. Pues lo estamos mirando hacia la segunda etapa, hacia un año más, yo creo, porque hemos querido comenzar a trabajar desde lo concreto. Nuestras áreas de trabajo de la red son 2. Una que tiene que ver con la ayuda integral y otra que tiene que ver con las causas estructurales. Entonces, hacia las causas estructurales, nosotros apuntamos a la incidencia política, sobre todo en la legislación local de las leyes migratorias. En este contexto podemos, yo creo, entablar mayor red con Franciscan International, pero antes tenemos que levantar la información y para eso nos vamos a demorar, calculamos, unos 10 meses y en eso estamos trabajando ahora. En abril deberíamos estar contratando un abogado para que nos ayude a sistematizar la información, que tenga como punto de referencia la 72, que pueda recorrer México, parte de Estados Unidos, la frontera sur, y el Triángulo Norte hasta el momento de Centroamérica. Después se va a extender más hacia el sur también. Entonces, a tu pregunta, por ahora no estamos vinculados directamente. Sí, ellos saben, yo se lo compartí al director ejecutivo, que es Marcus, un fraile también, pero no es el momento aún para llegar a esta instancia. Recordemos que Franciscan International llega en las instancias más superiores, como dice Tomás. O sea, primero tenemos que resolverlo local y regionalmente. ¿Alguna otra consulta? Quisiera entonces que se presentara Miriam. Miriam, te voy a dar la palabra. Te voy a dar 10 palabras. Con mucho cariño te saludamos a la ministra nacional de la OFS de Argentina. ¿Qué tal? Buenas tardes, hermanos. Bueno, como acaba de decir Jaime, soy ministra nacional de Argentina, estrenadita hace un mes nada más. Y bueno, lo conocí este proyecto en el curso de JPIC de 2017 en Roma, donde Tomás expuso la realidad de los hermanos migrantes. Quedé muy conmovida, entonces en ese momento era consejera nacional de Justicia y Paz de la Orden Franciscana Seglar de Argentina, ya en un segundo periodo, y lo presenté la posibilidad del voluntariado como un proyecto. Si bien, bueno, tardó un tiempo en ir tomando forma y en que se vaya aceptando el proyecto, pudimos concretarlo gracias a Dios y al esfuerzo también de cada hermano, y tuvimos la gracia de compartir de Navidad, Año Nuevo y parte del mes de enero con los hermanos migrantes. Y digo la gracia porque la verdad que la 72 es una casa que tiene un imán enorme, porque el hecho de estar ahí
ya no volvés igual a tu casa, y de hecho querés volver. Y de hecho estamos programando como ahora ya digamos, como ministra nacional, el proyecto que sea un proyecto que abarque varias áreas en la Orden Franciscana Seglar de Argentina y que vaya tomando otras formas, ¿no? No solamente la cuestión del voluntariado, sino ver qué otro tipo de incidencia puede haber desde Argentina en colaboración con la 72 y con la posibilidad de la red de la que se está hablando. Eso. Gracias, Miriam, gracias por tu presentación. ¿Alguien más tiene alguna consulta? Ignacio. Damos también la bienvenida a un hermano de Chile, de mi provincia, que se conecta. Bienvenido, Alejandro. Gracias. Ignacio. Quería felicitar a la ministra nacional Miriam y volver a preguntar y volver a sugerir que convendría en todos los países de América Latina donde tenemos organizaciones de la familia franciscana, de que trabajamos directamente por medio de la familia franciscana, porque con una cuenta solamente de una orden y no con los demás, somos muy débiles, pero contando con los seglares, con los religiosos y religiosos, tenemos una red muy potente. Entonces, no sé, los están, Jaime, o los de México, o los de Guatemala que están coordinando, si están trabajando directamente con las familias franciscanas a nivel nacional y a nivel regional. Esa es mi pregunta. Okay. Sí, Ignacio, estamos trabajando de acuerdo a distintas realidades. Hay países en que estamos directamente vinculados solamente con los OFM, pero otros, como el caso de Centroamérica, muy vinculados con la familia franciscana. El caso de Argentina también, desde que Miriam comenzó a participar del curso, ha sido más con familia franciscana. Ahora, nos queda incluir el gran sector sur de América, que por capacidad no podemos hacerlo todo al mismo tiempo. Ya tenemos información de Brasil, por ejemplo, de la custodia de San Benedito del Amazonas, donde ellos también trabajan con casas para migrantes, sobre todo de Venezuela, y de la provincia de la Inmaculada de Brasil, que es el CEFRAS, con 2 casas. Entonces, estamos poco a poco avanzando, y nuestro cuidado también tiene que ver, como tú dices, con incorporar siempre a la familia franciscana. Pero por tema de organización comenzamos primero desde los OFM, porque tenemos la vinculación un poco más directa. Pero nos vamos abriendo en cada país de acuerdo a la realidad de cada país, porque nuestra misión no es animar la familia franciscana, no nos da para tanto, sino que a partir de lo que se hace concretamente en cada país, ir sumando. Y esa es la invitación para todos. Nosotros queremos trabajar desde las bases, no desde la idea hacia abajo, sino de lo que se está haciendo, levantarlo. Entonces, para todos los que están aquí participando, si ustedes tienen alguna idea también o alguna acción que se haga en sus países, cómo podemos tomar desde ahí y levantar y ponerla en red, porque no estamos haciendo una institución más, sino que simplemente, como dice Tomás, estamos vinculándonos, que deberíamos hacerlo como naturalmente, pero nos estamos vinculando un poco guiados por un proyecto. Ignacio Ceja, si te puedes presentar para saludar. Sí, saludos a todos desde Roma. Soy Ignacio, definidor general por América Latina, junto con Valmir. Me toca acompañar precisamente la conferencia de Santa María de Guadalupe, que abarca México, Centroamérica, el Caribe, y también la conferencia del Cono Sur, Argentina, Chile, Paraguay. Gracias, Tomás, por esta exposición que has hecho de tu servicio, de tu experiencia con los migrantes todos estos años, no solamente porque nos permite
conocer el dolor de quienes pasan por ahí, la necesidad, sino que también nos motiva a no olvidar que esencial a nuestro compromiso evangélico es la acogida del que sufre y en este caso de los migrantes. No sé, aprovecho, Tomás, tengo una inquietud. En los últimos meses se dieron, sobre todo en México, pasando de Centroamérica hacia Estados Unidos, o al menos pasando por México, estos grupos de migrantes muy numerosos, llamados caravanas de migrantes. Afortunadamente creo que en lo largo del territorio mexicano hubo muchas muestras de solidaridad de parte de muchos grupos. Sin embargo, también pude percibir por los medios de comunicación y cuando he tenido oportunidad de ir a México, que también en ciertas personas ha comenzado a darse un sentimiento antimigrante que no había en México, o al menos pensé que no habría. No sé, estos grupos, con quienes han relacionado estos grupos o caravanas, que hay detrás, o pareciera que están favoreciendo más bien políticas antimigrantes del gobierno de Estados Unidos. ¿Tienes tú alguna información, alguna palabra al respecto? Sí, gracias Ignacio por tus palabras. Fueron la primera caravana, fue de 7,000 personas y yo creo que fue la más mediática por todo lo que dieron los gobiernos implicados. Salió de Honduras, Guatemala los quiso detener al cruzar la frontera sur en México. El gobierno primero fue hostil, después fue una acogida, en fin. Hay una cosa cierta que tú mencionabas. El pueblo mexicano es un pueblo bien generoso y se volcó no solamente sobre esta primera caravana de 7,000 personas, sino las que vinieron después. Era verdaderamente conmovedor cómo en las carreteras del sur de México, en la Ciudad de México, se organizaba la gente para llevar comida, cobija. Los camioneros, como ya no podían subirse en el tren, los camioneros de autobuses grandes de carga se paraban en las carreteras y subían a cuanta gente podían. Fue un verdadero privilegio ver todo esto, que no lo esperábamos en realidad. Como bien dices, también hubo brotes de xenofobia, de discriminación que nunca faltan. Desde mi punto de vista fueron pocos, más bien soy testigo y somos testigos de la generosidad del pueblo de México. ¿Quién organiza estas caravanas? ¿Hay un trasfondo político, ideológico? Por supuesto que sí. Pero yo no veo que este interés político sea del gobierno de los Estados Unidos o del gobierno de México o del gobierno de algún gobierno de Centroamérica. Pero independientemente de que haya un trasfondo político, económico, ideológico, yo creo que la gente tiene mucha necesidad de emigrar, de salir de su país. Y claro, donde hay un gobierno que no tiene una atención a la población, donde la migración es forzada, no es un derecho, todas estas caravanas vinieron a engrosar el número de personas migrantes, número que hasta ahora no hemos podido bajar. Hablamos ahora de una caravana continua, ¿no? Les decía en un momento de mi intervención que en este 2019, enero y febrero, no hemos bajado de las 400 personas diarias. Esto nunca lo habíamos tenido. Tenemos ya en enero, febrero y parte de marzo
más de 3.500 personas atendidas. Esto es algo inaudito. El gobierno mexicano ha acusado a algunas organizaciones de la sociedad civil, algunos periodistas, incluso en los medios de comunicación ya ha salido una lista de periodistas y de activistas de México y de los Estados Unidos, junto con personas migrantes, sobre todo de Honduras, que dicen que encabezan estos éxodos, estas caravanas, y es como una manera de intimidar. Hay de todo, pero yo pienso que hay mucho y que no se está respetando. Parece que Tomás está quedando sin internet. Sí. Bueno, estamos llegando al final. Hay una última pregunta, pero no sé si Tomás logre reconectarse. Sobre cuánto tiempo pasan en la 72. Yo he estado ahí en la 72 y el tiempo que ellos pasan en la 72 es el tiempo que ellos necesitan. Pueden ser un día, 2 días, hasta 6 meses, 7 meses. Los que están poco tiempo pasan a descansar y si en la noche se siente el tren que se mueve, la bestia que le dicen, que tiene su salida ahí en Tenosique, corren hacia las líneas del tren que está muy cerca de la casa para colgarse de la bestia, de este tren, para seguir camino hacia el norte. Otros, en cambio, comienzan sus trámites, algunos por asilo, por refugio, y eso se comienza a tramitar ahí en Tenosique y pasan el tiempo que sea necesario. Luego, Tomás no lo mencionó, pero también la 72 tiene un nuevo proyecto que tiene 2 años más o menos, que es la granja agroecológica Laudato Si. Techo, tierra y trabajo. Estas 3 palabras tomadas del discurso del Papa Francisco del año 2015 frente a los movimientos populares en Bolivia. Y ahí también hay gente que está trabajando, tiene su lugar para trabajar y permanece 6, 7 meses, más de 1 año. Entonces es indeterminado el tiempo. Pasan lo que necesitan estar ahí en la 72. Bien, hermanos, Tomás se nos fue, yo creo. Logró por lo menos estar con nosotros 1 hora que teníamos pronosticado esta conferencia. Yo quisiera, para finalizar, compartirles este correo electrónico. Si quieren saber más o integrarse a la red franciscana, es el correo, redfranciscana@ofmjpic.org. Ahí está volviendo Tomás. Tomás, yo estaba contestando una pregunta que hicieron sobre el tiempo de permanencia. Ahí sí. Estaba contestando una pregunta que hicieron por el chat en cuanto a al tiempo de permanencia de las personas. Le expliqué un poco que finalmente permanecen lo que necesitan estar. No hay condiciones de tiempo ni mínimas ni máximas. Sí, la 72 es una casa de acogida 24 horas al día, todos los días del año. No podemos cerrar la casa y las normas de la casa se han ido evolucionando de acuerdo a las necesidades que tenemos de las personas migrantes. Una persona migrante puede estar en la casa unas horas, unos días o hasta meses en lo que resuelve su situación migratoria en México. Muchas gracias, Tomás, por esa aclaración. Yo te agradezco el tiempo, tu testimonio, lo que nos iluminas, lo que nos acercas a la realidad. Creo que un desafío para todos, cómo llevar esto también a la vida desde nuestra propia instalación, podríamos decir. Cada uno puede, yo creo, en cierta medida hacerlo. Aquí está el correo, como les digo, si se quieren comunicar, o el correo de la oficina de Roma, de Justicia y Paz,
que ustedes también lo tienen, por el cual les llegó esta invitación. Gracias por su presencia, espero que puedan compartir este webinar. Va a estar disponible en nuestro sitio web, porque lo registré completo, entonces después lo subimos nosotros. Ya está disponible en italiano y en inglés, que estamos haciendo por tema, lo hacemos en los 3 idiomas. Este era el último que nos quedaba de migración, así que lo van a encontrar en el sitio de la oficina o fmjpic.org, en la sección aula virtual. Y les aprovecho de anunciar el próximo webinar, que será el 8 de abril, sobre cambio climático. Va a estar con nosotros Tomás Insúa, el director ejecutivo del Movimiento Católico Mundial por el Clima. Es a la misma hora, así que lo pueden apuntar desde ya y les enviaremos la invitación vía correo electrónico. Muchas gracias, que tengan una buena tarde. Nosotros en este lado de las Europas tendremos una buena noche. Gracias, saludos y abrazos a todos y todas. Gracias, Tomás. Gracias, Jacek, Alejandro, Gastón y compañía del noviciado, Alejandro de Chile, Valmir, Vicky, Antonio, Eni, Fausto, Larry. Buenas noches.